¿Cómo están mis distinguidos estudiantes? Hola, profe, bien, ¿y usted? Terminando de almorzar, pero bien. Buenas tardes. De veras que Hola, buenas. Hola, profe. Bien, ¿y usted? esta hora quedó media feíta las dos, Sí, porque en la casa, con este sistema de pandemia y todo lo demás, uno almuerza más tarde, si es que almuerza incluso. Sí, A la final uno almuerza como a las 3 o 4, por ahí. Bueno, en definitiva, ustedes pueden estar mirando un fulano que habla, llamado profe, y ustedes pueden disfrutar algo. Bien, entiendo que hay como 31 inscritos, miré en la lista. Así que espero poder contribuir un poco para poder entender y desenvolverse bien en este, entre comillas, mundo científico que ustedes han iniciado. Mundo científico porque ustedes van a ser futuros profesionales y la profesión hace al experto y el experto hace al que piensa y modifica, cambia, elabora, progresa. Entonces, este curso de pensamiento científico para poder entender un poquito más la física, según una reunión que tuvimos el día miércoles, creo, perdón, martes, el mismo día martes, se acordó que este curso para aprobarlo va a tener 2 talleres. Es decir, durante la clase se va a entregar algo en el cual ustedes se van a desenvolver para poder colocar una nota. Creo que uno se va a hacer por ahí por el mes de a fines de mayo o comienzo de junio y el otro a fines de junio, un poquito antes de la última prueba de mecánica A2. Por lo tanto, la aprobación del curso es la nota de los 2 talleres. Ambos valen un 50%. Está claro. Así que si aprueban uno, prácticamente uno diría ya me salvé. Pero no es la idea. No es la idea aprobar o venir a clase por una nota. La idea es ver qué aprendemos de nuevo o cómo nos ubicamos mejor o cómo vemos mejor o cómo agudizamos la observación de lo que interesa. Porque hay veces muestran muchas cosas y no sabemos elegir qué es lo más importante. Y en este caso a nosotros nos interesa muchísimo, como son ramos de tipo científicos de la línea entre comillas dura, tenemos que saber enfocarnos bastante bien para economizar tiempo, ¿verdad? Y poder minimizar el gasto en el aprendizaje. Porque para aprender se gasta energía, ¿verdad? A muchos les duele la cabeza, se le calientan las neuronas de tanto pensar y por eso duele. Ajá. Bien, juventud, vamos a compartir un documento que aquí generé para poder trabajar un poquitito. Recuerden que nosotros comenzamos la clase anterior, por lo tanto ahora estamos en este curso del pensamiento científico, la clase número 2. ¿Ya? profe, una consulta. ¿Sí? ¿Los 2 talleres que se realizarían en este curso entonces serían como los mismos laboratorios que hemos hecho en mecánica o serían relacionados como a ejercicios, guías y todo eso? O Mira, a una sesión. el curso en realidad lo vamos a enfocar como este es de formación general, lo vamos generando entre nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, ya me hiciste una pregunta que a mí me orienta un poco, ¿te das cuenta? Pero la idea es que en el nivel que están y como se trata de física, es ayudarlos, ¿verdad? Para que puedan aprobar el curso. Me parece. ¿No?
Esa es la idea. Ya. ¿Ah? Ver cosas acá, pero, como dice aquí este monito, ¿verdad? Tenemos que aprender a observar, a formular hipótesis, a experimentar, a emitir conclusiones, ¿verdad? A publicar y comparar o difundir, porque puede ser también a través de charlas, de pensamiento, de grupos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, este curso más bien lo generaron para un poco nivelar, entre comillas, la agilidad mental frente a algo desconocido, por llamarlo así. Nació de una encuesta que hicieron de estudiantes que a nivel de anterior no tuvieron la oportunidad de ver física, por ejemplo. E incluso no saben cuál es una unidad de medida de la física y cómo se maneja. Entonces vamos a tratar de ir más que nada respondiendo a las dudas que ustedes tengan respecto a la forma de enfrentar el ramo o a la forma de enfrentar un problema. Entonces lo que me interesa a mí más que nada es que el curso no sea el uno hablar, hablar y hablar. Me interesa que interrumpa usted, profe, un momentito, eso no lo entendí, me lo explica de nuevo, y si no lo entiende, me lo explica de nuevo y me lo revuelve a explicar. Para eso estamos. ¿Mm? Y no es ningún problema, ninguno. Y espero que así lo entiendan, ¿eh? Porque, veamos, móviles. Para cualquier cosa que nosotros queramos evaluar, supóngase que estamos mirando a alguien que le están colocando una vacuna. Uno lo primero que es una aguja que penetra, que entra, ¿verdad? Después un pistón, un líquido que se va achicando. Por lo tanto, la sensación, ¿verdad?, que ven los ojos se basa en términos de movimiento. El movimiento dice si algo existe o no existe, si vive o no vive, ¿verdad? Si crece o no crece. Por ejemplo, allí tenemos a una bailarina, ¿verdad?, que uno dice, ah, mira, se mueve, estira los brazos, encoge la pierna. Pero si usted empieza a observar ahora con juicio de brujo, ¿verdad?, fíjense que cuando abre los brazos, el movimiento se detiene un poco. Y cuando junta los brazos y la pierna, la circulación aumenta. Entonces aquí hay cosas que están sucediendo en el espacio-tiempo. Y uno ve más rápido o menos rápido. Entonces, si queremos entender cómo crece una célula, cómo se consume un medicamento, cómo se disuelve una tableta de vitamina C en un vaso de agua, cómo, lo importante es que todo esto, para que uno lo pueda medir y evaluar, sucede en el tiempo. Y si sucede en el tiempo, uno ve cómo es la condición en el instante que se inicia respecto al instante que termina. Y eso implica movimiento, porque uno ve una foto en el estado 1 y después ve una foto en el estado 2. Por ejemplo, acá la bailarina saca una foto cuando está de frente y uno cuando va de espalda, por decir algo. ¿Ya? Por lo tanto, si hay variación en su velocidad, significa que ella acelera de alguna manera. Cuando junta los brazos y las piernas, se gira más rápido. Cuando los abre, se detiene un poco. Por lo tanto, hay variaciones de velocidad. ¿Ya? Aquí tenemos algunas cosas que involucran movimiento. Si se dan cuenta ustedes, allí tenemos el movimiento de la Tierra. Y que el eje de la Tierra no es vertical, se mueve, entre comillas, vibra.
¿ah? Porque cambia de posición, cambia de ángulo. Y eso es lo que hace el cambio, cuando uno se empieza a preguntar qué pasa con eso, eso es lo que hace el cambio de estaciones en el año. Si uno coloca, vamos a colocar un lapicito para jugar un poco. Si uno coloca aquí un rayo, vamos a suponer que ese es un rayo de sol, ilumina ese punto. ¿Ah? Y ese punto, si se dan cuenta, pues enfrente a la superficie de la Tierra, cambia de posición. Se dan cuenta, y estamos aplicando el método de observación, ¿verdad? De análisis de lo que se llama el método científico. ¿Está bien? Lo que se llama el método científico. ¿Y eso qué hace ver? Hace comparar posiciones que van pasando en el tiempo. Posiciones que pasan en el tiempo. Por ejemplo, ahí tiene una posición. Ahí cambia. Entonces la observación es la que me lleva a definir movimiento. Y luego empezamos a clasificar. Porque primero conocemos, mira, ahí está la Tierra, tiene un eje, ¿verdad? Y se están moviendo. Entonces conceptualizamos, miren, cuando se mueve cambia de posición. Allí empezamos a hacer un análisis. Analizamos, mire, se mueve más rápido o menos rápido, ¿verdad? En definitiva, empezamos a conocer, a conceptualizar, a analizar y, en el caso nuestro, a resolver el problema. Alguien se está desangrando, resolver el problema es minimizar el flujo de sanguíneo que sale. Y si ustedes ven la lámina que está aquí al lado, se supone, ¿verdad?, que allí viene se me perdió la que ya veo, anda. Se supone que aquí vienen llegando partículas y estas partículas pueden ser cualquier cosa. Puede ser un flujo, un chorro de agua, un chorro de fotones, una luz, un haz de luz, ¿verdad? Y que acá choca y da bote y sale. Pero como al billar le pegó a una bolita, ¿verdad?, le pega una bolita y esa bolita sale hacia allá. O como este otro, que hay una espiral, ¿verdad? Una espiral que está girando y como la bolita está apoyada sobre la espiral, genera indudablemente un movimiento. Genera un movimiento. ¿Y qué dice el movimiento? Si ustedes empiezan a analizar, y de eso se trata, analizamos, fíjense lo que allí sucede. Estamos mirando el tubito que está haciendo subir la bolita, ¿verdad? Si ustedes miran la cara del tubo, está girando, ¿verdad? Y la bolita está subiendo. ¿Está claro? Está girando el tubo y la bolita está subiendo. Es decir, esto está girando sobre un centro con una cierta velocidad y tenemos un radio, ¿verdad? Entonces a este le llamamos movimiento, por definición, circular. ¿Ya? Movimiento circular. Sin embargo, este movimiento circular de alguien que está dando vuelta por acá abajo,
¿verdad? Un motor o alguna cosa que está haciendo girar, transforma el movimiento circular en un movimiento lineal, porque la pelotita sube y no cambia de dirección, sube en forma lineal. Entonces, allí estamos conociendo dos tipos de movimiento. Movimiento circular, que a nivel conceptual gira en un radio vector con una velocidad tangencial, y conceptualizamos el movimiento lineal, que solamente se mueve en una línea y respecto de un horizonte con un cierto ángulo. Estamos observando solamente lo que el ojo nos dice. Analizamos. Fíjense que esto se mueve en una dirección en el tiempo. Y este gira también por un círculo en el tiempo. Por lo tanto, debe haber una relación entre este tiempo de giro y este tiempo de desplazamiento lineal. Es decir, debe haber una correspondencia entre el movimiento circular, ¿verdad?, con el movimiento uniforme rectilíneo. Y acá también podríamos colocarle uniforme circular. Pero estamos haciendo un análisis. Eso es analizar. Y luego vemos cómo a esta cosa, cualquier cosa que miremos, cualquiera, le metemos número. Le colocamos un modelo matemático, una ecuación. ¿Ah? Esta que está acá, ¿cómo relacionamos? Y allí ya estamos aplicando y estamos resolviendo. Eso es un todo. ¿Está bien? Esto es un todo. Esto en realidad nos lleva a siempre a aplicar sobre algo que observamos, ¿verdad?, a aplicar lo que se llama el método científico. Que allí están los conceptos: conocer, conceptualizar, analizar y resolver o aplicar a problemas, lo que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que es aplicar? Supongamos que ahí estamos subiendo bolitas, pastillas, remedios para meter en una caja. Fácil. Podemos transportar pastillas de un tarro a una caja y las dejamos caer. Colocamos por ahí una cajita, ¿verdad?, etcétera. Y allá tenemos una niña equilibrista, allá arriba, ¿verdad? Si uno empieza a mirar a la niña, hay también conceptos asociados a lo que allí sucede. ¿Qué pasa si esta línea que soporta a la niña que está tirando hacia acá y está tirando hacia allá para sostenerla, ¿verdad? Esto está amarrado a algún punto. Entonces la está sosteniendo. Ella pesa, existe una gravedad, una atracción de gravedad. Si se corta la pita, se cae. Pero también está manteniendo un equilibrio, ¿verdad? Porque si no se mantiene vertical, se va a caer. Allí estamos viendo que el movimiento, entonces, es el que nos lleva a nosotros a reflexionar, que este movimiento tiene que estar ubicado en un plano vertical, porque si se sale del plano vertical, se cae. Además, en una dirección de una línea recta, porque si sale de la línea recta, el pie va a quedar al lado, y se va a caer. Entonces hay un montón de condiciones que en el movimiento uno rápidamente el ojo analiza, pero uno no se detiene a reflexionar. Entonces, lo más importante para nosotros es, en este sentido, es la reflexión. ¿Bien?
la reflexión. Eso es una de las cosas más importantes. Al uso lado. Ah, pero no borré. Borramos de inmediato para que no nos quede todo este pizarrón rayado. Veamos. Mirábamos recién. Hay alguien que está afuera. Ah, me equivoqué. Ya. Mirábamos recién, ¿verdad? Que lo que observábamos recién eran las bolitas que estaban subiendo, movimiento rectilíneo, las dos bolitas rojas que mirábamos, ¿verdad? Y el borde del espiral estaba circulando. Entonces allí tenemos dos movimientos bien definidos, el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. Y fíjense que todos ellos tienen algo en común. Miren, ¿qué cosas en común? ¿Qué cosas en común suceden? ¿Sí? Ambos tienen velocidad y aceleración. Claro. Que esto está en una posición 1, cualquiera sea, le vamos a colocar X1, y cambia a una posición 2. ¿Está bien? Por lo tanto, siempre cuando hay movimiento, hay un cambio de posición. Hay una distancia entre uno y el otro. Hay un espacio recorrido. ¿Ya? Allí lo tenemos, representado por la letra S. La letra S de espacio. ¿Ya? Y en el movimiento circular, la bolita viene primero por acá, llega por allá, también hay un espacio recorrido, el arco. ¿Ya? Este arco. Un espacio recorrido. Pero para hacer diferencia de uno con el otro, ¿verdad? Como es circular, nosotros nos referimos a un punto, ¿verdad? Al punto de origen. Como acá. Esto se va moviendo desde acá, acá está el origen. Acá está el cero. Desde aquí hacia arriba. ¿verdad? Y acá se va moviendo desde aquí para allá. Por lo tanto, aquí tenemos dos cosas que podemos observar que se mueven, que es el espacio en el arco de círculo y el espacio del vector que sujeta la pelotita, que es un ángulo. Entonces acá nosotros vimos que existe una velocidad, ¿verdad? Que es cómo se mueve algo más rápido o más lento. Si ustedes se dan cuenta que aquí la velocidad es distinta a la velocidad de acá. A esta le vamos a llamar 2 y a esta le vamos a llamar velocidad 1 para ver la diferencia. Entonces, aquí tenemos una velocidad que relaciona el espacio con el tiempo. Relaciona el espacio con el tiempo. La velocidad relaciona el espacio con el tiempo. Pero también podría relacionar no solo la velocidad, podría también regular el ángulo con versus tiempo.
Entonces allí vamos a hablar ahora de velocidad lineal y velocidad angular. Entonces acá predomina el ángulo, ¿verdad? Y acá predomina la línea, entre comillas, recta. O lineal, porque podría doblar, ir doblando, ¿verdad? Entonces, aquí esto nos dice, veamos este grafiquito. Si yo quiero calcular espacio, el que está arriba, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Si queremos calcular el tiempo, por ejemplo, de aquí queremos calcular el tiempo, sin mirar arriba la matemática, el tiempo es el espacio dividido por la velocidad. Espacio dividido por la velocidad. Y si queremos calcular la velocidad es el espacio dividido por el tiempo. Entonces la velocidad es el espacio dividido por el tiempo. Eso para acordarnos de cuando hay tres cosas, ¿verdad? Velocidad, espacio dividido por tiempo. Si nos preguntan ahora por el tiempo es el espacio partido por la velocidad, y si nos preguntan por el espacio que está ahí arriba, es la velocidad por el tiempo. Eso es para hacer un torpeo y no estarse aprendiendo las cosas de memoria. ¿Ah? Pero eso indica ahora que nosotros tenemos que estudiar ordenado. Primero vamos a estudiar el movimiento rectilíneo, luego vamos a pasar al movimiento circular. Esto es un anticipo de lo que viene. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre espacio y distancia o son similares? Es lo mismo. Lo que pasa es que espacio viene de la palabra espace de inglés. Por eso le pusieron la S. Pero nosotros le colocamos distancia D. ¿Ah? Ya, muchas gracias, profe. De ahí viene nomás la diferencia entre la D y la S, pero para efectos de medida es lo mismo. ¿Ah? Es la jugarreta que nos genera los idiomas. Entonces, allí tenemos en jugarreta lo que estábamos viendo, ¿verdad? Para que se nos quede grabado a través de la conciencia. ¿Qué es un movimiento circular? Allí lo ven. Cualquiera vez que miren algo, van a decir ese es un movimiento circular y el otro movimiento rectilíneo. Y a nivel de movimiento depende del tiempo. Porque allí tenemos un monito, el que está abajo, ¿verdad? ¿Dónde inicia y dónde termina? Si colocamos el reloj, el tiempo, ¿verdad? Uno llega primero al final que el otro. Para una misma distancia. Por lo tanto, la velocidad a nosotros nos entrega una información mental. ¿Qué cosa sucede más rápido o más lento? ¿Verdad? ¿Qué cosa sucede más rápido o más lento? Porque si uno le empieza a colocar numerito, ¿verdad? Si uno le empieza a poner numerito a esto, muy simple. La distancia o el espacio, que recién me preguntaba ahí una alumna, es la misma. Este mismo D es igual a este D. Pero nos están diciendo a nosotros que la velocidad que estamos mirando en uno,
o la rapidez para no jugar con el vector en el monito 1 dijimos, y la velocidad en el monito 2 tienen la misma distancia. Y según el triangulito, la velocidad es igual al espacio dividido por el tiempo. La velocidad, espacio dividido por tiempo. Velocidad, el espacio aquí es d, dividido por tiempo 1. Y aquí es el mismo d, tiempo 2. Como los d son iguales, y nosotros estamos viendo un fenómeno, que uno es más rápido que el otro, ¿verdad? Eso significa que los tiempos son distintos. El tiempo 1 es distinto al tiempo 2. ¿Bien? Y eso lo hemos sacado solo de la simple observación y de ese triangulito que está ahí arriba. Por lo tanto, evaluar velocidad en términos de pensar cómo es el movimiento, si es más rápido o más lento, nos lleva a decir a uno, cuando es más rápido, el tiempo es más chico, porque llega más luego, ocupa menos tiempo. Si es tortuga, entre el inicial y el final, va a llegar mañana, va a pasar un día, tanto tiempo. O es lenteja, ¿verdad? Como decimos. ¿A quién mandamos a comprar la chelita? ¿Al lenteja o al que va más rápido? El que vuela, ¿verdad? El que ya llegó antes de partir. Eso es lo que la conciencia ve. Claro, es lo que la conciencia ve. Veamos algunos consejos. Vamos a borrar, si siempre me olvido borrar. Ahí. El triangulito que estábamos viendo, ¿verdad? Podemos recurrir, dice, a la imagen del triángulo para determinar las expresiones matemáticas que relacionan el espacio, velocidad y tiempo. Espacio, velocidad y tiempo. Alguien mandó un mensaje que había alguien esperando. Ya lo dejé entrar. Llegaron un poquitito, parece que el día viernes, día como de feriado. ¿No? Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que podemos relacionar para analizar movimiento, el espacio, la velocidad y el tiempo. Lo vimos en ese triangulito. Pero hay un consejo, porque de todo esto, cuando lo relacionamos en matemáticas, el resultado es un número, un gato, un número. Pero ese número tiene apellido, ¿verdad? Tiene apellido. Porque ese número, dependiendo de lo que veamos, tiene un apellido. Por ejemplo, si el número es de espacio, la unidad, el apellido del número, es metro. Si estamos de este triangulito calculando, por ejemplo, tiempo, el número, ¿verdad?, tiene un apellido segundo.